Bienvenidos. En esta lección hablaremos de una fuente de escalón unitario en circuitos RC. Vamos a comenzar analizando este ejercicio, donde vamos a determinar mi voltaje de salida, que es el voltaje del capacitor, de 500 milifaradios. Cuando tenemos una fuente de entrada, BF, que va a ser igual a 3 más 3 VT, voltios, que es la entrada escalón unitario. Comenzamos determinando los voltajes de entrada, de la fuente de entrada, cuando el circuito es menor que 0 y mayor que 0. Cuando estamos en tiempos menores que 0, menores o iguales que 0, el BF va a ser de 3 voltios, que está acá. Para tiempos menores o iguales que 0. Cuando la entrada está en mayores que 0, el BF va a ser igual a 3 más 3 de 6 voltios en tiempos mayores que 0. El voltaje de salida del capacitor va a estar dado en la siguiente ecuación. En este paso vamos a hallar el voltaje en tiempos iguales que 0 para determinar mi constante A y B. Entonces, porque el tiempo es 0, esto tiende a 1. Entonces, mi voltaje de salida va a ser A más B, como pueden ver acá en el circuito. Y el voltaje de tiempos iguales que 0 va a ser de 3 voltios, que fue lo que hablamos anteriormente. Realizamos la malla de ahí y decimos menos 3 voltios de esta resistencia más esta resistencia, porque esto está abierto, va a ser más 9 por la corriente de malla, va a ser igual a 0. Despejamos la corriente y decimos I va a ser igual a 3 dividido en 9 amperios. Ya teniendo mi corriente de malla, decimos que el voltaje de la fuente de salida, el voltaje de los terminales A más B de salida, va a estar en paralelo a la resistencia de 6 ohmios. Entonces el voltaje es el mismo. Entonces A más B va a ser igual a 6, que multiplica a la corriente de malla. ¿Cuál corriente de malla? 3/9 de amperios. Y esto me va a dar que A más B va a ser igual a 2 voltios. En el paso 2 vamos a analizar en tiempos mayores que 0. Cuando el tiempo mayor es que 0, el infinito, el Euler, tiende a 0. Entonces el voltaje de salida en este caso va a ser igual a la constante A. Y como dijimos anteriormente, el voltaje en tiempos mayores que 0 va a ser de 6 voltios, voltaje de entrada. Hacemos el mismo caso y realizamos la malla. Y menos 6 voltios más 9 y igual a 0. Entonces, en este caso, I va a ser igual a 6/9 de amperios. Porque la resistencia de 6 ohmios está en paralelo al voltaje de salida, que es A. Entonces el voltaje es el mismo. Entonces decimos que A va a ser igual a 6, que multiplica a 6/9 de amperios. Entonces A va a ser igual a 4 voltios. Y ya tenemos nuestra primera constante, que es A. Ya terminado cómo hallar la constante, los invito a ver la segunda parte de esta lección para continuar con el ejercicio. Muchas gracias, los espero en una próxima lección.